Hola a todos, de parte de la comunidad del Rincón de SQL Server, les damos la bienvenida a este curso de inteligencia de negocio. En esta sesión veremos todos los fundamentos para comenzar a entender los conceptos que están ligados a inteligencia de negocio. Esta sería la primera parte de fundamentos. La segunda parte de fundamentos será un poco de modelado Data Warehouse. Eh, ok, sobre mí, primeramente, mucho gusto. Mi nombre es Ayas Portillo. Eh, Soy un especialista certificado en tecnología Microsoft. Cuento con más de 8 años de experiencia en el desarrollo de base de datos y aplicaciones de inteligencia de negocio. Y básicamente soy un fan de SQL Servers y tecnología Microsoft. Y espero de que las personas que vean este video también se enamoren más de SQL Server y implementemos a lo loco o a decir sin pensarlo aplicaciones con SQL Server y tecnologías Microsoft. Ok, ¿qué es realmente la comunidad? La comunidad es primeramente un grupo que, que se reúne algunas veces al año para compartir con alguna temática. La comunidad también es un grupo en Facebook donde los otros y donde los administradores y mi persona estamos publicando información valiosa para ir aprendiendo de SQL Server, tanto de desarrollo como administración, como inteligencia de negocio. También tenemos un canal de YouTube donde nosotros vamos a compartir todos los recursos que generemos de nuestras conferencias, de nuestras charlas que lleguemos a dar a universidades. Los invitamos primeramente a unirse al grupo, visitar el canal y suscribirse. También hay un sitio eh, donde vamos a estar publicando todos estos recursos consolidados y también algunos papers o algunos posts de, de, de alguna temática relacionada a SQL Server. Te invito a que estemos completamente atentos de esta comunidad, que vamos a trabajar muy duro en estos meses para poder finalizar este curso y tengas todas las nociones básicas de lo que es inteligencia de negocio y cómo utilizar las herramientas para generar una solución completa para nuestras empresas. Ok, ¿qué veremos en esta sesión? Primeramente, veremos los conceptos principales de inteligencia de negocio, esos conceptos de que todo el mundo habla, como es la definición de inteligencia de negocio, de data warehouse, metodologías que uno puede utilizar, el modelado de estrella, y después que comprendamos los primeros conceptos fundamentales, vamos a ver realmente las herramientas que Microsoft provee para poder implementar las aplicaciones de inteligencia de negocio. Entonces, cuando nosotros ya comprendamos toda la suite que tiene Microsoft, es decir, todo el potencial que ofrece Microsoft para poder desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocio, vamos a ver una pequeña demo. Esta demo va a estar un producto bastante funcional, donde vamos a ver posiblemente las características más básicas, pero que a la vez eh, sirven para poder implementar inteligencia de negocio. Luego hablaremos un poco de Gartner. Van a ver un poco de Gartner, es importantísimo Gartner porque es una institución que realiza estudios internacionales sobre las tendencias del mercado y te da un punto de vista para poder implementar tus aplicaciones. Y por último, siempre me gusta dejar este punto porque las preguntas siempre surgen y a mí me gusta que las personas que están viendo este video o las personas que comparten este video, si tienen alguna pregunta, que la hagan
en el grupo de Facebook, o que la hagan aquí en el canal de YouTube, o que la hagan en la página del Rincón. Entonces, de esta forma, sus preguntas pueden ser vistas por otras personas, y si esa persona tenía esa pregunta, aprendemos todos. Entonces los invito en el futuro a generar preguntas y comencemos. Ok, comencemos con las definiciones más básicas, que es inteligencia de negocio. Me gusta tomar siempre una definición de un instituto que es internacional, y es como el instituto insignia de todo lo relacionado de inteligencia de negocio, Data Warehouse y Big Data, que es el Instituto de Data Warehouse. Y esta institución da una definición muy buena, o diría la mejor definición de inteligencia de negocio, porque ellos nos hablan de que inteligencia de negocio realmente son procesos de negocio. Entonces, cuando hablamos de proceso de negocio, estamos hablando de estrategia de negocio que va desde el área operativa hasta el área gerencial. No solo hablamos de gerente, pero que estos estrategia de negocio o esos procesos de negocio toman las tecnologías para poder generar información. Entonces, esta información, dependiendo de la forma en que se transforme, se convierte en conocimiento, y este conocimiento apoya a los tomadores de decisiones para sus estrategias. Entonces, con esa información, yo apoyo a los procesos de negocio y ayudo a la toma de decisiones para poder evitar los errores que puede implicar una decisión que es tomada a la ligera, es decir, sin ninguna base que sea comprobable. Entonces, eso es inteligencia de negocio. Es más que una tecnología, es toda una estrategia de negocio. Y generalmente las aplicaciones de inteligencia de negocio eh, se basan en la implementación de un data warehouse, pero los data warehouse realmente no son conceptos nuevos que uno diga, ok, mira, el data warehouse es del año 2000. Es mentira. Data warehouse son conceptos que ya llevan su tiempo, posiblemente sus 50 o 60 años de existir. Y una de las primeras definiciones fue dada por IBM, por Peter, donde ya habla de hechos, es decir, de acciones que se realizaron en el negocio. Veamos un hecho como una venta, posiblemente un cobro, todo aquello que genere una acción para el negocio, una entrada y una salida de efectivo. Y que estas acciones yo las analizo o las veo desde las perspectivas del negocio, y me ayudan a ver las metas o ver cómo van mis objetivos. Entonces, un data warehouse es básicamente hechos y perspectivas del negocio, que en este caso se podrían llamar dimensiones, y que van a estar orientada toda esta información a cumplir los objetivos. Ok, cuando uno habla de inteligencia de negocio, todo el mundo habla es lo último del mercado, pero realmente lo que ven las personas cuando ven inteligencia de negocio son gráficos bonitos, información bonita, pero eso no importa. Desde mi punto de vista, ver un gráfico que baila o canta no es lo importante, no es lo bonito lo importante, sino la información que está con lo bonito. Entonces, aplicaciones de inteligencia de negocio, el objetivo principal es proveer herramientas que permiten generación rápida de información, que esta información sea generada de una forma en que se pueda analizar rápidamente, y, y que esta información sea presentada bonita. Entonces, siempre me gusta mostrar esta presentación, porque muchos creen que con mostrar un gráfico uno
ya se ganó los VP, pero realmente es el dato que tiene el gráfico lo que vale. Ok, ¿cuáles son los componentes de las aplicaciones de inteligencia de negocio? Generalmente cuando nosotros hablamos de una aplicación de inteligencia de negocio, estamos hablando de reportería, estamos hablando de dashboard, que los dashboard básicamente son reportes agrupados estratégicamente para proveer toda una visión del negocio de una forma rápida. Los data warehouse que anteriormente hablamos que eran hechos y dimensiones, pero más adelante vamos a hablar de una definición más aterrizada, ya con, ya con metodologías. La parte de minería de datos, que minería de datos muchos creen que es algo que no es posible en empresas que no tienen expertos estadísticos, pero realmente la minería de datos hay muchos mitos que hay que romper, pero les puedo decir que la minería de datos sí se puede implementar sin necesidad de tener un experto estadístico. Lo único que se limita un poco los algoritmos que uno puede implementar. La parte del balance scorecard, que el balance scorecard ya es una estrategia de negocio que pone todo el negocio de distintas perspectivas, es decir, las perspectivas más importantes, y las agrupa en objetivos relacionados, y estos objetivos se van relacionando para poder lograr una meta final. Entonces el balance scorecard es una herramienta de negocio muy potente, pero que a la vez muchas empresas creen que realmente es un sistema tecnológico, pero es una metodología de negocio que se apoya de la herramienta informática para poder proveer la información de seguimiento que ayuda a tomar decisiones rápidamente y posiblemente cambiar el rumbo de lo que uno está haciendo. Y tenemos también Big Data. Big Data en este momento es el, el chiquillo bonito o la gallina de huevos de oro. Pero Big Data es algo que ya conocíamos, algo que ya teníamos, pero que no tenía su nombre de mercadológico, que ahora lo conocemos como Big Data. Big Data es toda esa información no estructurada que almacenamos en la empresa, pero que nunca pudimos explotar. Entonces, las herramientas tecnológicas que, que permiten el procesamiento, la consulta y el análisis de esa información se les conoce como herramientas de Big Data. Tenemos la parte de calidad de datos, es decir, ningún proyecto de inteligencia de negocio sirve si el dato que nosotros estamos proveyendo no es de calidad, ya que si nosotros decimos que generamos un promedio de venta de $500 por cliente, es un dato que debe ser real, porque si nosotros tenemos clientes duplicados, ese dato ya no es real, porque posiblemente si hay duplicados, la venta no sea 500, sino que sean 1000, y entonces ya tenemos un margen de error bastante significativo. Entonces, cuanto mucho más calidad tengan nuestros datos, el, la, las estrategias que puedan tomar las empresas serán mucho mejores, y así evitarán los errores y perderán menos dinero. La parte de datos maestros, que es algo importantísimo, son proyectos que las empresas por el momento no lo toman importancia de manejar bases de datos maestros, pero a medida de que las empresas van comprendiendo el valor que generan estas aplicaciones, se van desarrollando, y básicamente los datos maestros, es decir, creo mis atributos de negocio como clientes, y estos atributos me van a representar toda mi entidad de cliente en cualquier sistema. Es decir, que José Ayas López Portillo va a ser José Ayas López Portillo en el sistema A, en el sistema B y en el sistema C. Entonces yo manejo un dato estratégico de José Ayas, y el negocio conoce a José Ayas, no José López. Entonces todas estas aplicaciones eh, son, digamos que, fundamentales en la parte de inteligencia de negocio. Ok, cuando uno habla de inteligencia de negocio, no crean que se desarrolla de la noche a la mañana.
estas aplicaciones evolucionan con el tiempo y realmente el Instituto de Data Warehouse nos habla de que existe básicamente 6 etapas para poder desarrollar una aplicación de inteligencia negocios completamente madura. Entonces, la primera etapa es cuando somos bebés y que básicamente no podemos hacer mucho. En este caso, nosotros los valemos de información, de reportes operacionales para tomar decisiones, pero a medida que la empresa va evolucionando y va compitiendo con los contrincantes, esa información no es suficiente para poder ver el negocio y tomar decisiones. Entonces se van creando nuevos requerimientos de información que no se pueden desarrollar con los reportes transaccionales. Entonces vamos creando unos pseudos datamar, pero esos datamar no están enfocados en una metodología de inteligencia de negocio, simplemente en proveer eh, información consolidada que necesita el negocio. Pero a medida que vamos viendo de que eso va funcionando, las empresas ya ven el valor que pueden obtener de una aplicación de inteligencia de negocio y ya van solicitando ya desarrollar algo formal. Es decir, mira, ya no vamos a hablar de un reporte, sino que vamos a hablar de, de todo un conjunto de reportes de finanzas. Y ahí vamos pensando en los datamar, o posiblemente de recursos humanos, o posiblemente de cobros. Entonces esos datamar se van desarrollando hasta que logra consolidarse y formar el data warehouse. Ya con el data warehouse nosotros ya somos bastante potentes, pero aún hay ciertas cosas que debemos mejorar. Entonces, nosotros alcanzamos el grado de adultez cuando nosotros ya decimos que tenemos todo el data warehouse empresarial. Es decir, cuando nosotros tenemos información de todo lo que el negocio necesita saber. Entonces, cuando logramos eso, somos una institución que ha implementado inteligencia de negocio y ha madurado en todo el proceso y ha aprendido de todo el proceso y ya no comete muchos errores. Entonces, ya con eso, nosotros ya estamos listos para venir a, a, a lo que todo el mundo quiere, la parte analítica, la parte donde nosotros ya vemos posiblemente un algoritmo que predice eh, que en 5 años el producto ya no se venda, o que posiblemente me diga, mira, los clientes compran este producto, pero si lo combinas con este producto y lo pones en una promoción, vas a vender un 70% más. O si o una aplicación que te diga eh, si cambias tu modelo de producción digamos por más horas en la noche, tu ganancia puede aumentar un 60% porque en la noche son más productivos. Entonces, cosas o información que no está a la vista se pueden obtener ya con una aplicación completamente madura. Una cosa que me gusta mencionar y es algo que me gusta aclarar es que realmente las aplicaciones de inteligencia de negocio no se deben pensar exclusivamente para los que están en la gloria, para los dioses, es decir, para los VP, para los dueños de la empresa. ¿Por qué razón? Porque estamos perdiendo muchas oportunidades de negocio. Entonces, las aplicaciones de inteligencia de negocio se pueden enfocar en todas las áreas del negocio, desde área operativa, área estratégica y la área analítica. ¿Por qué lo menciono así? Porque imaginemos que nosotros tenemos vendedores y estos vendedores tengan una meta mensual. Si yo genero un indicador, eh, como un indicador que vaya alertando al vendedor si va cumpliendo la meta o no va cumpliendo la meta, el vendedor
puede ir cambiando su estrategia de venta y lograr el objetivo a esperar al fin del mes para ver una información que él pudo haber sabido desde días antes y, y al no saberla, él no logró la meta. Entonces, estas aplicaciones se deben pensar para todas las áreas. Entonces, si nosotros hablamos de que nosotros orientamos correctamente las aplicaciones de inteligencia de negocio a todas las áreas de negocio, nosotros vamos a obtener un valor agregado mucho más de que si lo enfocáramos sobre la parte estratégica. Entonces, cuando nosotros vendamos un producto de inteligencia de negocio, cuando nosotros hagamos una propuesta de inteligencia de negocio a nuestras empresas, no digan que van a proveer información completamente solo para alta gerencia, sino que hablen de la parte operativa, ya que la parte operativa es fundamental en las empresas. Ok, cuando uno habla de inteligencia de negocio, todo el mundo habla de que es algo que no se puede pagar. Es algo que yo no lo pudiera implementar. Es algo de que al no poderlo implementar y al ser caro, realmente no puedo implementarlo en una empresa pequeña. Entonces solo para empresas internacionales. Y que si yo lo intento implementar, va a ser extremadamente difícil. Y que si yo lo quiero hacer, es decir, que si yo estoy dispuesto a pagar y que sé que va a ser un proceso complejo y que sé que aunque soy una empresa pequeña y lo quiero implementar, voy a aplicar mucho trabajo, necesito personal completamente especializado. Todo eso es lo que venden de inteligencia de negocio. Pero eso es relativamente falso. ¿Por qué razón? Porque realmente dependiendo la tecnología que nosotros utilicemos, vamos a poder desarrollar de una forma económica. No es lo mismo implementar inteligencia de negocio en Oracle o en Cognos o SAP que en Microsoft. Estamos hablando de algunos cientos de miles de dólares de diferencia. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, el mito es real, que es caro. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Microsoft, yo lo puedo pagar. Entonces, y que Microsoft utiliza una estrategia muy buena. Es decir, que todo lo que yo conozco, todo lo que el mundo conoce, lo reutilizamos para hacer inteligencia de negocio. Y el core de inteligencia de negocio de Microsoft inició con Excel. ¿Quién no puede utilizar Excel? ¿Quién no ha hecho una fórmula de Excel? ¿Quién no ha hecho una tabla pivot en Excel? Todos esos conceptos utiliza Microsoft para proveer información estratégica y información o aplicaciones de autoservicio. Y una cosa importante es de que, ¿recuerdan el modelo de madurez? Yo puedo ir evolucionando y escalando a medida la aplicación vaya madurando. Porque puede ser que yo inicie con un datamar y que yo diga, ok, en 2 años yo voy a tener posiblemente ya una serie de datamar. Entonces puedo iniciar con esta pequeña inversión. Es decir, puedo tener 10 usuarios y después ir escalando. Puedo tener este hardware y ir escalando. Entonces es bastante accesible para poder evolucionar. Va a depender también mucho de la metodología que nosotros utilizamos. Y como dije, Microsoft dice barato, todo el mundo sabe cómo hacerlo, no necesariamente tengo que nacer por completo, sino que puedo evolucionar poco a poco y que esto sea completamente simple, que cualquiera lo pueda utilizar y sobre todo flexible, es decir, que yo pruebe herramientas que son bonitas, potentes, pero que en algunos casos nadie las puede utilizar, sino que yo pruebe herramientas que son bonitas, potentes y que todo el mundo las pueda aprovechar, porque de esta forma yo no estoy botando mi inversión. Ok, ya hablamos de que inteligencia de negocio son estrategias de negocio
que pueden estar orientados tanto al área operativa como al área estratégica, y que cualquier empresa que quiera iniciar este proceso lo puede hacer, tanto en el hecho de implementar reportes estratégicos como implementar el data warehouse empresarial. Entonces, hay ciertas diferencias de que uno debe comprender cuando uno vende aplicaciones de inteligencia de negocio. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo vender un sistema eh, de administración de ventas a vender un sistema de análisis de venta. Entonces, los sistemas de inteligencia de negocio, veámoslo, que siempre van a estar enfocados a oportunidades de negocio, que siempre van a ser aplicaciones que deben estar orientados al autoservicio de los usuarios y que sean aplicaciones fáciles de utilizar y que permitan no solo ver mi ahora, sino que también me permita ver mi antes y posiblemente mi después. Y aunque son herramientas que pueden ser utilizadas a, en mantos operativos, digamos que el potencial o el core de estas soluciones es para proveer información que va a estar orientado a altos mandos, y sobre todo información de que me permita analizar mi negocio desde todas las perspectivas, es decir, datos estandarizados e integrados. Entonces, veámoslo, que inteligencia de negocio es completamente distinto a aplicaciones estándares, porque cuando uno habla de aplicaciones estándares son un proceso de negocio, consultas predefinidas, informes estáticos, información completamente operacional no consolidada, orientado a área operativa y posiblemente mantos medios, y información completamente detallada y que no cuenta con integración. Ok, ya hemos visto mucho de qué es inteligencia de negocio y hablamos un poco de lo que no es inteligencia de negocio. Hablamos de que inteligencia de negocio son procesos de negocio, no son tecnologías, sino que son procesos de negocio que se apoyen en tecnología. No es una única solución. Como vimos, los componentes son una serie de soluciones que hacen toda una solución que se enfoca realmente a los objetivos del negocio. No es un sistema que yo voy a implementar en un departamento de la empresa, sino que yo lo tengo que pensar en el entorno empresarial, es decir, no solo ver el árbol, sino que ver el bosque. Ok, ya hablamos un poco de los conceptos más básicos, pero ¿qué necesito yo para tener toda una aplicación de inteligencia de negocio? Realmente necesito implementar toda una infraestructura y una arquitectura que en muchos casos son estándares. En este caso, la arquitectura estándar o la arquitectura que uno vende para poder desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocio es mis sistemas transaccionales, mi repositorio de información y mis herramientas de exploración de datos. Entonces, yo en mis sistemas transaccionales yo voy a tener posiblemente mi fuente o mi sistema de ventas, mi sistema de recursos humanos, mi sistema de cobros, mi sistema de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda la información que el negocio necesita para poder operar diariamente la voy a tener en mis sistemas transaccionales. Pero esa información está completamente distribuida y no está estandarizada y posiblemente no está integrada. Entonces, yo paso de esa información a un repositorio de información que generalmente se le conoce como el data warehouse. A este pase de información transaccional a repositorio de información se le conoce como ETL. Entonces yo tengo mis ETL de transformación de datos y genero mi esquema analítico de consultas. Y cuando yo tengo mi data warehouse, yo voy a generar herramientas de exploración de datos. Entonces yo puedo hacer queries directos
puedo aplicar minería de datos, puedo hacer indicadores y puedo hacer análisis de la información. En algunos casos, algunas empresas, esto es un componente opcional, implementan de base de datos analíticas, porque las bases de datos analíticas son mucho más eficientes para realizar consultas que no son tan simples de realizar en esquemas relacionales. Entonces, esto es mi arquitectura básica: origen, repositorio de información ya analítica, en algunos casos base de datos o LAT, herramientas de exploración de datos. Ok, cuando hablábamos de la arquitectura, hablábamos de un componente que era fundamental, que es la parte de los ETL, que ETL básicamente significa extracción, transformación y carga de datos. Pero dentro de estos procesos no es simplemente pasar la información de A a B o hacer una pequeña transformación, sino que hay mucho más que eso. Entonces hay limpieza de datos, hay, hay posiblemente tareas administrativas, hay mucho, como pueden ver en la filmina. Entonces, cuando hablamos de ETL, estamos hablando de uno de los procesos más fundamentales de las aplicaciones de inteligencia de negocio, que se compone por varias subtareas. Ok, entonces una vez uno tiene los ETLs, los ETLs es tanto para la parte del Data Warehouse como el Stage Area. ¿Qué es el Stage Area? Generalmente, cuando uno hace aplicaciones de inteligencia de negocio, uno habla de múltiples sistemas y uno no puede estar extrayendo la información en el sistema transaccional o estar realizando las transformaciones en el sistema transaccional, porque podríamos causar un paro de operaciones. Entonces se utiliza el staging area para poder hacer todas esas tareas que no podemos hacer directamente en el sistema origen. Entonces el staging area es básicamente una fuente temporal que nos sirve para poder traer el dato en bruto, a hacer posiblemente tareas de limpieza de datos y transformar esa información al esquema analítico que necesitamos del Data Warehouse. Entonces el stage area es una base temporal para poder hacer todo lo sucio que no podemos hacer en los sistemas transaccionales. Una vez nosotros ya tenemos los stage y hemos transformado los datos, pasamos esa información a los datamar. Los datamar en algunos casos los podemos ver como los modelos estrellas o las estrellitas, y los datamar van a estar orientados a temas específicos o áreas de negocio específicos, donde a medida que estos vayan evolucionando o vayan generándose grupos, va a ir generando el Data Warehouse. Ok, ahora vamos a hablar de Data Warehouse, y aquí sí me gusta ser claro, porque cuando hablamos de Data Warehouse existen dos metodologías que son las que acepta el mercado. Entonces, si uno va a desarrollar un Data Warehouse, les recomiendo leer de estos exponentes. Y el primer exponente es Kimball. Kimball define que básicamente un Data Warehouse es información del negocio que está estructurada para consultas y análisis. Es decir, es información que nosotros desnormalizamos en un esquema óptimo para consultas. Y este esquema se le conoce generalmente como modelo estrella. Y que realmente el Data Warehouse es la unión de todas esas estrellitas que nosotros generamos, y cada estrellita es un datamar. Entonces, la metodología de Kimball es hablar de pequeños datamar, que en este caso estamos hablando de una metodología ágil, una metodología incremental, que a medida nosotros vamos desarrollando el datamar, la Data Warehouse va surgiendo. En el caso de Imon, realmente Imon habla de que no se puede visualizar una solución de inteligencia de negocio o un Data Warehouse aisladamente, cosa que
que Kimball dice de que realmente los proyectos de inteligencia de negocio van surgiendo eh, evolutivamente, es decir, que yo no necesito visualizar todos los requerimientos de negocio desde el inicio. Entonces, Imon dice de que lo que dice Kimball en teoría está un poco mal, porque si yo lo hago posiblemente tenga problema. Entonces, él habla de el data warehouse empresarial o la fábrica de datos, donde yo tengo que visualizar eh, todos mis componentes de negocio desde el inicio del proyecto y generar una estructura que en muchos casos yo la llevo a tercera forma normal. Entonces, visualizar un proyecto desde el inicio de inteligencia de negocio es muy difícil, porque generalmente los usuarios no saben lo que quieren. Entonces, no podría recomendar mucho Imon, porque el concepto de que todo debe surgir espontáneamente es muy difícil de alcanzar. En el caso de Imon dice, voy creciendo paulativamente, es decir, siembro un árbol y al final de tanto ir sembrando yo tengo el bosque. Entonces voy evolucionando con los requerimientos de negocio y voy madurando con los requerimientos de negocio. Entonces deben evaluar eh, si quieren ver eh, pequeños requerimientos del negocio con Kimball, y a medida de estos vayan evolucionando van a ir conformando el data warehouse o pensar el data warehouse de un solo. Entonces esas son las dos metodologías. Una de las cosas que sí me gusta de Imon y es básicamente los cuatro componentes o las cuatro características que debe tener un data warehouse. Primero, orientado a temas. Entonces, orientado a temas, eso quiere decir de que yo no voy a mezclar información de recursos humanos, información de venta e información de mercadeo en un solo datamar. No tiene sentido, porque o en una sola tabla de hechos yo no voy a mezclar esa información porque posiblemente no pueda combinarlas. Otra cosa es que la información, una vez yo la almacene, debe mantenerse así. Ya es un dato que sucedió, ya es un hecho, como menciona Kimball. Esa propiedad es variante con el tiempo, y que no volátil es cuando yo tengo información histórica que yo inserté y que esa información ya nunca más va a cambiar. Y el principal de todos, es decir, integrado. No tiene sentido tener un data warehouse que está compuesto por 5 sistemas si la empresa realmente para operar necesita 20 sistemas. Entonces no estoy viendo todo el negocio, sino que estoy viendo una perspectiva del negocio. Entonces, si yo no logro integrar completamente toda mi información y todos mis sistemas, el, el valor o el impacto que pueda generar la aplicación de inteligencia en el negocio puede ser mucho menor. Entonces, orientado a temas, es decir, información relacionada que tenga sentido, información que una vez yo lo meta allí, sigo insertando y tengo la información actual, tengo la información histórica, que esa información no va a cambiar con el tiempo, y información completamente integrada. Entonces, básicamente la arquitectura de Kimball es, vimos el esquema inicial, donde yo tengo mis sistemas orígenes, hago la extracción y la transformación, voy generando mi data warehouse empresarial, que básicamente se compone por mi data mart, y al final consumo esa información. Okay. El core de la metodología de Kimball es el modelo estrella, donde uno habla de dimensiones y hechos. Básicamente, cuando uno habla de tablas de dimensiones, está hablando de los atributos de negocio, es decir, esas entidades de negocios que yo quiero analizar. Por lo menos una entidad de negocio puede ser clientes. Generalmente cuando yo quiero ver mi negocio, yo me interesa analizar los clientes, posiblemente me interesa analizar vendedores, posiblemente me interesa analizar tiendas de venta. Entonces, todas esas entidades de negocio se le conoce como
como tabla de dimensiones, que básicamente es una tabla que está desnormalizada en un esquema óptimo de consulta, y que esta información se puede agrupar jerárquicamente. Es decir, en el caso de, digamos, vendedores, yo puedo posiblemente tener eh, jefe, subjefe, supervisor y vendedor. Yo hablo de una jerarquía de venta. También hablo de que estas tablas si tienen ciertas características al momento de desarrollarse, que es eh, esa información desnormalizada, de que existe una llave propia del data warehouse, y que básicamente todos los atributos que yo ponga en esa tabla son atributos que me va a permitir analizar una perspectiva del negocio. Ok, ¿qué es una tabla de hechos? Entonces, si nosotros hablamos de que los atributos del negocio son las preguntas del negocio, los hechos es la respuesta de esas preguntas. Entonces, las tablas de hechos básicamente es donde se almacena la mayor cantidad de datos. Básicamente estas tablas crecen diariamente dependiendo la forma de carga que nosotros utilicemos, van a crecer. Y hay ciertas reglas de que uno debe aplicar, por lo menos de que los hechos siempre tienen que estar relacionados a un tributo de una dimensión, es decir, a un elemento de una dimensión. Si no es así, nosotros creamos valores dummies para poder relacionar esa información, nunca tener registros huérfanos. Se habla de esto porque generalmente uno habla de integración de múltiples sistemas, y posiblemente en un sistema un atributo de negocio no exista. Entonces, si no existe, es información que no podemos inventar, pero como nosotros tenemos una estructura estandarizada, esa información de esa tabla de hechos la tenemos que relacionar con esa estructura de negocio que posiblemente no existe en el sistema origen. Y es ahí donde nosotros creamos datos dummies para no manejar registros nulos. Entonces, aquí ya venimos, ya hablamos un poco de todo lo aburrido. Sé que esta sesión es bastante teórica y en algunos casos muy aburrida. Vamos a hablar un poco de Microsoft. Como veí, Microsoft ha tenido una evolución extraordinaria estos últimos 13 años. En esta evolución ha creado muchos componentes. Estos componentes son componentes de calidad de datos, componentes de master data, componentes de ETL, componentes de reporte, cubo de información, la introducción de modelos semánticos, aplicaciones de autoservicio, aplicaciones para scorecard y dashboard, la parte de móviles, la parte de minería de datos y el nuevo bebé que es Big Data. Entonces, cuando nosotros hablamos de SQL Server, realmente SQL Server tiene un nombre significativo en la historia de datos, o decir, es un gestor de base de datos respetable desde la versión 2000. Entonces, en la versión 2000 ya se hablaba de KPIs, pero de una forma muy limitada. Ya teníamos las primeras versiones de Reporting Service, las primeras versiones de Data Transformation Service, que eran los famosos DTS. Teníamos cubos que en su forma de ser de ese tiempo eran herramientas valiosas, pero no es hasta la versión 2005 que Microsoft cambió toda su estrategia de negocio, creó toda una suite completa para desarrollar aplicaciones de inteligencia de negocio, herramientas robustas, que generalmente lo conocimos como el entorno de desarrollo de inteligencia de negocio, y fue mejorando bastantemente desde la versión 2005 a la versión 2008 R2. Se fueron adicionando componentes de autoservicio. En la versión 2008 R2 agregaron
perdón, agregaron Power Pivot, que es la primera base columnar que surgió de Microsoft, y se fueron mejorando los componentes. Ya en la versión 2012 ya esos componentes evolucionaron completamente e introdujeron nuevos nuevos conceptos que hoy son generalmente aceptados, como la parte de Power View, Power, Power Pivot empresarial, que es el modelo tabular. Entonces, base de datos en memoria. Todos esos componentes evolucionaron. Ya en la 2014 ya el salto ya es un poco más menos doloroso, porque anteriormente en la 2012 teníamos base de datos en memoria para Data Warehouse. Hoy tenemos base de datos en memoria para OLTP. Ya tenemos el Power Mat, Power Query, el Power BI, que son herramientas que están cambiando las tendencias del mercado. Entonces, veamos primero, para la parte de TLs, Microsoft provee una herramienta que se llama Integration Service, generalmente conocida SSIS. Entonces, toda esta herramienta funciona con un concepto muy simple, donde yo tengo flujos de trabajo, es decir, componentes que realizan una acción, y a medida yo los voy ubicando estratégicamente, van realizando una tarea, como pueden ver en la imagen. Entonces, todos estos componentes yo los despliego en todo un modelo de ejecución y un motor completamente orientado para poder ejecutar estos paquetes. Entonces, es todo un entorno muy bueno. Generalmente una de las mejores herramientas del mercado, que ha evolucionado mucho y que recomiendo mucho. Digamos, MDM es realmente, desde mi punto de vista, esto aún está en pañales, porque MDM es datos maestro, pero está evolucionando bastante bien. Digamos, ya provee un entorno de desarrollo completamente orientado a usuario final, donde el usuario final genera una base de datos analítica, y él va generando reglas de negocio que se van aplicando, y que por medio de Integration Service yo voy consolidando los demás sistemas. Entonces, MDM es una herramienta que promete mucho, pero que por el momento yo podría decir que está en pañales. Data Quality, realmente Data Quality es algo maravilloso, porque cuando uno hablaba de Integration Service, todo el mundo se quejaba porque no tenía herramientas que permitieran hacer tareas de calidad de datos. Entonces Microsoft vino y dijo, mira, te voy a agregar una herramienta completa para que lo puedas hacer de una forma sencilla. Y surgió Data Quality. Data Quality te permite hacer todo lo necesario de calidad de datos: matching, cleaner, aplicar reglas de negocio, y hacer el deployment por medio de Integration Service. Y la parte de reporting, que es Reporting Service, SQL Server Reporting Service, es una herramienta que viene desde 2000 y que ha evolucionado mucho y es muy amigable para los desarrolladores y para los usuarios. Tenemos la parte de cubos, que ya los cubos ya lo podemos ver de dos perspectivas: una parte de base de datos analítica y una parte de base de datos en memoria. Los cubos básicamente es Analysis Service, donde nosotros hablamos de dimensiones y hechos, hablamos de métricas, hablamos de MDX. Entonces, muy buena herramienta. El modelo semántico, que es básicamente la integración de los cubos con el modelo tabular. El modelo tabular es básicamente una base de datos en memoria que se basa en el concepto del modelo relacional, donde yo no tengo que aprender a hablar de hechos y dimensiones, sino que me familiarizo con lo que ya conozco y simplemente lo utilizo. Las aplicaciones de autoservicio, digamos,
No tiene sentido tener un data warehouse, tener una base de datos analítica si el usuario no puede consumir esa información. Y para ello están las aplicaciones de autoservicio, que en el primer caso es Power Pivot, que básicamente Power Pivot es una base de datos en memoria donde yo vengo y extraigo la información de mi origen, y esa información yo la modelo de distinta forma, la modelo en pivot table, la modelo en diagramas o cualquier forma de poder explorar esa información. De ahí tengo PowerMath, PowerMath, disculpen, la presentación está mala. PowerMath es donde yo puedo ver información en 3D, a nivel de mapas. Entonces, eh, esta herramienta es muy buena porque lo que me va a permitir es proveer información que el usuario pueda visualizar rápidamente, porque puede ser de que yo vea una gráfica y diga, ok, aquí hay algo mal, entonces comienzo a explorar esos datos. Entonces PowerMath es una herramienta muy potente, y PowerView es básicamente la parte de visualización, es decir, herramientas que son amigables para poder visualizar los datos de una forma muy bonita y muy fácil. Y la parte de SharePoint es básicamente el motor para la parte de compartir todas estas aplicaciones. No necesariamente debo implementar un SharePoint para iniciar inteligencia de negocio, sino que el SharePoint lo voy a implementar cuando yo ya tengo una aplicación que la quiero a nivel empresarial y que sea completamente de autoservicio. La parte de Performance Point, que es la parte de indicadores empresariales, es decir, generalmente yo puedo hacer indicadores en Excel, pero esos indicadores no están públicos para todos, sino que con Performance Point yo tengo una herramienta dedicada completamente a eso. La parte de móvil, que esto es algo del producto de 2014, funciona completamente con Office 365. Todavía está un poco digamos en pañales desarrollándose, pero esto es muy buena noticia porque Microsoft tenía algunos problemas con la parte móvil, pero ya con Power BI ya este problema se va eliminando paulativamente. La parte de minería de datos, en este caso yo tengo un algoritmo de clúster donde yo voy agrupando la información por atributos de negocio que sean identificativos. Por lo menos en este clúster yo veo información que dice que básicamente los hombres compran más el plan de 7, y este plan dependiendo del color, así voy viendo la agrupación de miembros. Entonces yo tengo distintos algoritmos de minería de datos. En este caso es un algoritmo de clúster. La parte de Big Data, que es algo relativamente nuevo. En este caso Microsoft ha invertido mucho en poder acoplar a Hadoop. Hadoop es el niño bonito de Big Data, es decir, cuando uno habla de Big Data habla de Hadoop. Entonces Microsoft ha utilizado una estrategia de poder acoplar esas herramientas en el entorno de Microsoft, y ya podemos implementar de Big Data de una forma completamente transparente. Ahora vamos a la demo. Esta es la primera parte del video. Vamos a hacer la segunda parte del video con la demo.